siguiente charla la darán dos jóvenes de Plátanos. Plátanos es como una especie de Y Combinator de Latinoamérica, una comunidad de startups que a su vez invierte y representa el primer cheque de compañías tecnológicas que escalan exponencialmente. A Raimundo, que es ingeniero en computación con magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo conocí el 2017 en mi locura por reclutar talento. Hablamos de Bitcoin, de hacia dónde iba el software, y a pesar de que Raimundo todavía estaba estudiando, me sentí hablando con un filósofo viejo y sabio. Tenía 22 años. Hoy es General Partner y CTO de Platanus Ventures. Rafa es también ingeniero civil en computación. Él es ingeniero de software en Platanus. Su último logro fue organizar una hackathon junto con AWS, él solito. Muy buena. Hoy Raimundo y Rafa nos van a mostrar entonces cómo fue que armaron hoy aquí el sistema que ustedes usaron de tickets, de prioridades y a ustedes les puedo comentar, los que están en el streaming están más enojados que ustedes. Y entonces armaron todo desde cero en muy poco tiempo y por supuesto usaron un montón de AI en el camino. Démosle un fuerte aplauso a Rafa y Raimundo. Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a esperar que esto me... Ahí está. Uy, se avanzó mucho. Ahí estamos. Hola a todos, soy Raimundo, gracias por la presentación, Agustín. Soy General Partner y CTO en Platanus. Y hoy día junto a Rafa venimos a hablarles, como les decía Agustín, del sistema de registro que muchos de ustedes ocuparon hoy día y de cómo lo construimos. Pero antes de eso, un poquito de backstory. Cuando empezamos a participar de la organización de este evento con Fintual, decidimos que una de las tareas que nos iba a tocar a nosotros en Platanus era el ticketing system. Entonces nos pusimos a pensar cuáles eran los desafíos que implicaba hacer esto y naturalmente dijimos, no reinventemos la rueda, veamos cuáles son las alternativas que existen en el mercado. Veamos cuáles son los SaaS que están disponibles, cuáles son las alternativas que ya están creadas. Vimos que hay muchas. Por ejemplo, Luma, Eventbrite, que están bastante de moda. Y nos pusimos a pensar si calzaban con lo que nosotros necesitábamos. Spoiler alert, no calzaban. Entonces yo dije, bueno, igual construir algo así es un poco duro. Por lo tanto, hablé con el founder de Luma y le dije, mira, estos son los requisitos que tenemos. ¿Será que Luma calza con lo que nosotros necesitamos? Y luego de un back and forth me dijo que probablemente no funcionaría y que Luma no era la solución para esto. Seguí insistiendo y después de varias idas y venidas me comentó que quizás podía funcionar si es que ocupábamos el plan Enterprise para hacer una Custom Integration. Nada me garantizaba que eso iba a funcionar y también partía en un precio bastante módico, digamos. Entonces descartamos esa opción y con Rafa y con el equipo dijimos, vamos, construyamos esto. Quizás algunos están pensando, uy, qué difícil, y nosotros nos sentimos un poco como así. No sé si lo vamos a lograr, es un desafío más grande de lo que parece y de hecho, bueno, partimos. Nos pusimos a desarrollarlo y en el poco tiempo partimos con lo más simple, o sea, un formulario para recibir las aplicaciones de las personas que iban a venir a este evento, pero rápidamente empezaron a acumularse, hoy son más de 6.000 creo, y como comprenderán había que empezar a manejar a todo lo que implica toda esta cantidad de personas, por lo tanto nos pusimos a armar cuáles son las necesidades que tenemos. Ustedes habrán visto que tuvieron que elegir bloques, tuvieron que emitir tickets, tuvieron que recibir un QR. Eso hasta ahí se ve manejable, pero esa es la parte que ven ustedes. La parte que vemos nosotros, junto con los organizadores, tiene otras cosas. Revisar cada una de las aplicaciones, monitorear el estado de los bloques, ver cómo se están llenando, si es que vamos a colapsar o no, si van a haber espacios o no. Monitorear también los emails que se le envía a cada uno de los asistentes, programarlos, etc. Y un último punto que lo puse ahí bien chico,
que esconde un montón de complejidad, que es la lista de espera. ¿Qué pasa cuando alguien cancela? ¿Qué pasa cuando alguien se quedó sin un cupo? ¿Qué pasa cuando le queremos asignar a alguien un cupo, pero no queremos que se le olvide? Toda esa serie de cosas esconden mucha complejidad y estos son algunos ejemplos, nada más. Hay muchas otras cosas. Entonces ya estamos claros en que es un problema bastante complejo y dijimos, naturalmente, lo vamos a resolver con AI. Pero tomamos un approach bastante extremo y dijimos, a ver, el approach hasta ahora ha sido Rafa y Ray apoyándose de AI. Dijimos, bueno, invirtámoslo, AI apoyándose de Rafa y Ray. Entonces ocupamos una de nuestras herramientas favoritas, que es Cursor. Está muy de moda, editor de texto que permite iterar con AI muy rápido y dijimos, usémoslo para absolutamente todo. Y esta fue una decisión estratégica muy consciente y la hicimos desde el momento 1. Ahora, entonces, dijimos, pongámonos a construir y ahora los voy a dejar con Rafa, que les va a contar algunas de las técnicas y algunos de los descubrimientos que tuvo este proceso de construir este ticketing system con AI en muy poco tiempo. Dale, Rafa. Perfecto. Entonces, en mi experiencia construyendo software en los últimos años, me he dado cuenta de que la calidad de un software depende mucho de qué tan sólida es su base. Si es que nosotros creamos la primera parte de un software con buenas prácticas, al final con buena ingeniería de cierta forma, logramos que probablemente el software madure de buena manera. Entonces, al empezar a construir este software, elegimos Supabase para la base de datos, Next.js para la parte web, TypeScript y todo esto funcionando sobre Vercel. Y lo importante de todo esto es que si bien existen algunas herramientas tal vez con más funcionalidades, que son más atractivas, este set de herramientas es bien conocido en Internet y existe ya mucho código dando vueltas, digamos. Por lo tanto, los modelos de lenguaje que están entrenados sobre la data de Internet ya conocen muy bien cómo usar esta herramienta. Entonces, hace mucho sentido para empezar a construir en base a AI. Entonces, en este caso, no hay que reinventar la rueda y para partir con la base del código usamos un template que reúne buenas prácticas y tiene funcionalidades básicas ya incluidas. Y lo que estamos haciendo con esto en realidad es mejorar de cierta forma el prompt que va a usar Cursor para generar más código. Si es que nuestra base de código ya está ya robusta, ya tiene buenas prácticas, el siguiente código que va a mejorar, o sea, que va a generar, Cursor, va a ser con una buena base y va a ser más coherente con el resto del sistema. Aparte de setear la base técnica, también seteamos un poco la base de producto. Copiamos el estilo de la landing page y creamos nuestro primer componente y los siguientes componentes que nosotros creamos, les decíamos, usa el estilo de este primer componente. Y lo mágico de cierta forma de esto es que efectivamente los modelos de lenguaje son capaces de entender como los rasgos de diseño de cierta forma y naturalmente el resto de la aplicación empezó a tomar este diseño que fue adoptado desde el primer componente. La segunda herramienta que fue muy útil fue usar un lenguaje tipado. En nuestro caso fue usar TypeScript. Un lenguaje tipado lo que hace en realidad es definir ciertas reglas del tipo de datos que maneja el código. Si nosotros en el código rompemos esas reglas, nos muestra, hay una línea roja, nos muestra una alerta. Cuando nosotros estamos usando modelos de lenguaje, tienden a veces a alucinar, como a mentir de cierta forma. Entonces, puede pasar muchas veces que se inventen cosas y el tener una herramienta como esto que te dice que se rompió cierta regla que definimos en el código es brutalmente útil. De hecho, nosotros le podemos decir literalmente esas 5 letras al modelo y nuestro editor de texto, va a tomar el error que levantó este sistema, ¿cierto? Y lo va a meter nuevamente a un prompt y en el 80% de los casos esto va a solucionar como esta alucinación inicial que tenía nuestro sistema. Después, esto
nuevamente, no es nada más que mejorar el prompt, no es nada más que generar contexto extra para el modelo de lenguaje. Por ejemplo, si nosotros teníamos una variable que era bloque, si lo dejamos abierto pueden ser muchas cosas, no le sirve al modelo. Si en cambio lo decimos como el bloque puede ser Future Tech, Rules o Art, es un contexto mucho más específico y el modelo en definitiva puede ser mucho más coherente. También podemos generar los tipos de la base de datos, que es básicamente un archivo que dice de qué tipo son las columnas de nuestra base de datos, y eso también lo usamos dentro de nuestros prompts para que el modelo de lenguaje esté informado de cómo se ve nuestra base de código y finalmente pueda construir un software mucho más coherente, nuevamente. Después tenemos el flujo de desarrollo agentizado. Esto lo que significa es que, por ejemplo, cuando yo estaba iterando el modelo de datos de la aplicación, me di cuenta de que ya no me acordaba claramente de escribir SQL, lo pasé con un agente de Supabase y no me pareció tan inteligente, como que no me gustaban las respuestas que daba. Entonces dije, ok, pero yo puedo escribir SQL en la consola y además Cursor sabe usar la consola. Acá hay un ejemplo ejecutando un monitor de recursos. Entonces, si yo le digo a Cursor, tú haz lo tuyo, ejecuta tus comandos y itera el modelo de la base de datos, que es lo que yo habría hecho antes manualmente, este agente puede empezar a ejecutar los comandos, a modificar la base de datos y finalmente llegar a lo que quiero de una manera mucho más rápida. Después tenemos este desarrollo más end-to-end. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos desarrollando la aplicación, llegó un punto donde empezamos a recibir los tickets y el equipo necesitaba visibilidad de qué estaba pasando con los cupos, cuánta gente está en fila de espera, etc. Entonces yo dije, no tengo tiempo para desarrollar esto, así que le voy a decir al modelo todas las preguntas que quiero que el dashboard sea capaz de responderme. Literalmente puse esas 4 preguntas. ¿Cuántas personas tienen el ticket emitido para cada bloque? ¿Cuántas personas están esperando? ¿Cómo van las cancelaciones? ¿Y cuántas personas distintas están atendiendo al evento para el tema de las credenciales? Y activé un modelo razonador, un poco más inteligente. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, pero un poco mágicamente, después de 20 minutos y literalmente 3 prompts, apareció esto. Y efectivamente, esto responde muy bien las primeras 2 preguntas y el resto del dashboard responde muy bien las otras 2 preguntas. Entonces, claramente se lo mostré al equipo y están todos impactados. Incluso tomó el estilo de la aplicación. Brutal. Entonces, si es que nosotros juntamos estas 4 técnicas, de cierta forma, que fuimos descubriendo desarrollo con AI, lo que logramos es tener una flexibilidad muy grande. Logramos, entonces, que ante cualquier petición del equipo, nosotros pudiéramos responder muy rápido y en general adaptarnos nuevamente muy rápido. Por ejemplo, hace un par de semanas, Paula, CEO en Platanus, me preguntó cierto número de las postulaciones. Yo se lo di y dije, obvio que alguien más me va a preguntar de esto, así que tengo que armar algún dashboard rápido. Y le dije, dame un rato, y literalmente en 19 minutos, desde que ella me pidió la información, ya estaba arriba un dashboard primitivo que soluciona su pregunta. También con Anaí, un caso similar, había que procesar personas que le había expirado el enlace, y yo me adelanté un poco antes y le dije, oye, esta feature en verdad la hice hace un rato, me salió en 15 minutos, y ella arriba puso cancelen todo, ya está listo. Los dejo ahora con Ray. Algo que no les conté al principio, pero se los contó un poco Agustín, es que en Platanus nosotros invertimos en los mejores equipos técnicos de Latinoamérica que están construyendo startups que apuntan a ser gigantes. Pero algo que quizás no todos saben es que antes de hacer eso, nosotros desarrollábamos software para terceros, en lo que sería una agencia o una software factory. Y pongo esa pregunta ahí porque una pregunta natural para mí es, bueno, podían hacerlo, podían contratar uno hecho, pero también podían encargárselo a alguien. Por curiosidad me puse a revisar, de cuando estaba a cargo de la Software Factory, me puse a revisar las estimaciones que le hacíamos a los clientes, proyectos de similar envergadura,
Y ninguno de los proyectos que me parecieron relativamente similares tomaba menos de 4 meses, con un equipo de alrededor de 2 personas, y ninguno de esos proyectos costaba menos de $40.000. Por lo tanto, para nosotros, independiente de la plata, del dinero, lo importante es que no lo podríamos haber hecho porque ese plazo se escapaba del plazo que nosotros teníamos. Ahora creemos que estamos en la era de build your own SaaS, en el fondo que ahora ya no estamos atados a las restricciones que hay en los SaaS que ya existen. Podemos tomar nuestras propias herramientas, Cursor con las técnicas que les mostró Rafa, y construir nuestro propio SaaS que se acomoda a nuestras propias necesidades. No les estoy diciendo háganlo siempre, obviamente que va a haber casos en los que es mejor ocupar algo que ya está hecho, pero ahora se puede, antes no se podía. Para los que estaban atentos al principio de la presentación, pusimos ese número, 99,4%, y no es casualidad, resulta que revisé el repositorio con todo el código del proyecto y viendo los commits, el 99,4% del código fue generado por Cursor, por AI, y solamente el 0,6% del código fue generado por Rafa y yo, lo que nos habla de que realmente dejamos a AI avanzar y nosotros darle un poquito de steering. Creo que esto nos habla de que estamos en otra era y quién sabe en qué era estaremos en 2 meses más o en 2 años más. Muchas gracias. Tremendo. Muchísimas gracias, Ray. Muchísimas gracias, Rafa. Muy buena presentación. Y bueno, resulta que no sé si jugaron al jueguito que está ahí. Ese jueguito también lo hicimos así, vibe coding, como se dice.